Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos en el día 191 de tu cronomeditación, es el Yux D9. Bueno, me imagino que habrás recitado tu mandato hoy tempranito a la mañana, ya lo habrás subido y habrás publicado el link en la página de la cronomeditación. Así que yo también lo hice, no precisamente subirlo a la página de la cronomeditación, porque bueno, ya la hice hace muchísimo tiempo atrás, pero la recitación es algo que me acompaña, ya que no solo me recuerda la programación cronocrática del día, sino que también la reafirmo. Cada vez que la recito estoy reafirmando, estoy decretando el mandato. Si bien lo decreto a través de mi voz, se expresa en mi voluntad. Y también se expresa en la voluntad de todas las cosas que tengo alrededor, porque en todo lo que está alrededor funciona automáticamente. Y eso es lo más bonito del conocimiento cronocrático. Es algo que vas aprendiendo y te vas dando cuenta a través de un proceso de autorrevelación de que todo está programado de tal manera. De que todo está programado por ciclos de tiempo y que estos ciclos de tiempo combinados entre sí es el OM de la creación, es la música de la creación. Es una música que no está creada por tiempos musicales, sino por tiempos existenciales, y cada tiempo de existencia corresponde a un yux. Y estas son las unidades de tiempo de la existencia. Así que bueno, el día de hoy estamos acá en el telar de la existencia, estamos ahí donde está el simbolito de Pax, a la mitad, ya casi de la etapa amarilla. Y vamos a pedir la guía, la inteligencia artificial de la aplicación, que nos recite el mandato. 1, 2, 3. De 9. Yo soy digital, con la existencia del tiempo, pulso con el fin de jugar realizando la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono solar de la intención. Me guía el poder de la realización. Un día para pulsar. Bueno, pulsando recuerdos. Me acuerdo cuando era muy chico y me acuerdo que me habían regalado un juguete que tenía colores y me encantaban los colores. Bueno, yo de por sí soy A3, entonces yo soy fotográfico, todo a través de mi vida fue una fotografía. Mm, Millones, miles de fotografías he tenido en mi vida y así las recuerdo como fotografías. E increíblemente con el tiempo me fui dando cuenta que el talento artístico que te da el UX define muchísimo la manera en que almacenas los datos, en que observas los datos y en la manera en que te relacionas con los datos. Por ahí una persona que es musical, bueno, como el arte mismo lo dice, se expresa y observa el mundo desde el arte musical. Y el día de hoy, que yo soy digital, es un día donde todo lo que nace el día de hoy va a perdurar en vida siendo realizado su energía con el Yux de 9 o su propia existencia. Y eso va a hacer que el talento de esa cosa, en el caso de que no sea un ser vivo o de un ser vivo, de esa persona, se sostenga durante toda su existencia con el arte digital. Yo soy digital también nos recuerda al yuxismo, el ismo del yux que te comenté tantas veces que es algo que se da de forma distinta en cada uno, se va a relacionar con uno en función de cómo es tu yux y de cómo lo hayas asimilado y lo hayas aprendido además. Por ahí para una 3 es distinta la concepción de la vida que tiene formada en su mente en relación con la que yo tengo formado. O sea, más allá de que somos existencia basada en la programación de los Yux, cada uno en sí mismo es un ser único. Ha crecido en un lugar determinado, con un lenguaje determinado, con una cultura determinada, ha crecido bajo una familia determinada y todas esas cosas, al igual que las relaciones, los amigos, los amores y todo, absolutamente todo nos hace únicos y diferentes, nuestras personalidades. Pero la existencia
en común que nos relaciona entre todos como un gran tejido de almas se basa en el conocimiento cronocrático, en el yux de cada uno. Entonces, entre un A3, que soy yo, y otro A3, vamos a tener muchísimas cosas en común, pero no son tan evidentes porque no se transmiten a través de la personalidad, sino a través de los actos, a través de las acciones, a través de la propia vida. Entonces, yo soy digital, volviendo al tema del yuxismo. En el yuxismo base tenemos la creencia de que solo somos una chispa, que esa chispa crea un cuerpo llamado el cuerpo raíz, y en ese cuerpo raíz estamos todos alojados y solamente somos datos que creemos ser seres vivos, pero en realidad es una creencia, no es una realización de hecho, ya que lo único que se realiza realmente es el cuerpo raíz. Es lo único que está creado realmente, porque por una cuestión de economía no es necesario crear más cuerpos. Para crear una creación como nosotros la experimentamos, basta con ser solo un cuerpo. Y todo lo demás es una hermosa ilusión a la que llamamos realidad, porque la hacemos real con nuestros sentidos. Entonces, ese famoso cuerpo raíz, que es uno de nosotros, es un ser humano, por esa obviedad es que nosotros somos semejantes a ese cuerpo de Dios, si querés llamarle de esa manera, ya que es el único cuerpo creado. La composición de su cuerpo es digital, porque tanto la lectura que hace la chispa vital de la base de datos de la creación, en la cual estamos todos alojados, todos almacenados, o sea, todos somos partes de esa base de datos que la chispa vital lee en cada instante presente, la forma en que lee es digital. En cada espacio que hay entre una permutación y la subsiguiente de su propia forma para igualarse a todas las partículas subatómicas del cuerpo raíz de un instante presente, igualándose a la forma en que esa partícula subatómica tendría en ese holograma preciso de la vida de ese instante presente. Al completar esa cubicación de sí misma para hacer todas las partículas, se convierte en esa persona. ¿Ok? Pero eso es gracias a que entre medio de una permutación y la otra hubo un tiempo de estar apagada. La chispa se enciende, se apaga, se enciende, se apaga. Cuando está encendida está viva, cuando está apagada está muerta. Y cada una de esas muertes que se producen, para poder justamente cambiar su energía y ser otra partícula subatómica del propio cuerpo, la chispa lee ese momento de muerte como un 0 o como un 1. Le da un valor. Y al darle ese valor, cuando completa la ubicación, leyó infinidad de ceros e infinidad de unos. Y de todos esos ceros y unos, obtiene la lectura de datos digital de la base de datos de la creación. Y eso lo hace en cada instante presente. Acordate que los instantes presentes del cuerpo raíz son variables, pueden llegar a ser tantos como las necesidades de la conciencia de la chispa para ser el cuerpo raíz. Por momentos puede ser que simplemente sean 30 hologramas por segundo, o sea, 30 instantes presentes por segundo. Un instante presente es igual a un holograma de la vida, o puede ser que haya dentro de un segundo millones de instantes presentes si la calidad de definición de sus sentidos del cuerpo raíz así lo requiere. ¿Ok? Entonces, ahora que tenemos un poquito más claro el arte digital desde el conocimiento cronocrático y su verdadero uso en el cuerpo raíz, podemos ampliar un poquito más la información del mandato. Hoy es azul con rayos azul. Bueno, rayo azul es del arte digital. Es como una afirmación de yo soy digital. Y azul, al inicio, es porque el sello es azul. Estamos con un sello transformador trabajando el día de hoy. La letra D, el sello número 11, es transformador. Viene a transformar lo que ayer se refinió y lo que antes de ayer se inició. Y lo que se inició
y se refinó y hoy se transforma, es el proceso, es la célula del tiempo del proceso de la existencia, obviamente. ¿Y por qué obviamente? Porque estamos estudiando la información de la programación del tiempo, y el tiempo es existencia, por lo menos en el caso cronocrático. Ahora, si estuviésemos estudiando exclusivamente música, te diría que son los tiempos musicales. Y así. Pero lo que estamos estudiando son los tiempos existenciales, de todas las cosas. Por lo tanto, azul con rayos azul me está definiendo que el día de hoy es digital, que lo que se va a producir existencialmente va a adquirir el talento del arte digital, por lo tanto se va a decir a sí mismo yo soy digital, y a su vez el sello que sella el tiempo, el día de hoy, es de color azul. Entonces yo soy digital, azul con rayos azul. Continuamos con la existencia del tiempo. Bueno, tonos 1, 5, 9 y 13 siempre son del tiempo. ¿Recordás? El tono 1 del tiempo en sí mismo unifica toda la información de la onda anterior. Ese es su pasado. El próximo, tono 5, unifica en sí mismo la experiencia de los 3 yugs anteriores, que son de la vida, de los sentidos y la mente. El tono 2, 3 y 4. Y ahora el tono 9 hace lo mismo que el 5. Unifica en sí mismo o contiene en sí mismo la información de los 3 yugs anteriores, que son el 6, el 7 y el 8, de vida, sentidos, mente. Y así es que si observamos el simbolito de Pax del día de hoy, lo que tenemos iluminado ahí alrededor es el círculo del tiempo, que comprende y contiene a las 3 esferas de los procesos existenciales más importantes que trabajamos, que son la vida, los sentidos y la mente. Con la existencia del tiempo, pulso, con el fin de jugar. Hoy no veo nada. Realizando la ilusión. Pulso. El tono solar es como la palabra lo dice, es como el tono del sol. Y el sol en sí es como la chispa vital que desde el punto geo, que es un lugar que se encuentra precisamente en el ser humano, por lo menos en la conciencia del cuerpo raíz, detrás de los ojos y arriba del hipotálamo. Es la partícula subatómica en la cual hace 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Los números son la infinidad de números de partículas subatómicas que lleva dentro del cuerpo. Pero siempre vuelve a cero, porque en cero va confeccionando su sentir, a partir de la experiencia de haber sido todas las partículas subatómicas. Eso es como un pulsar que hace la chispa en su órbita microcósmica y también la hace en relación con su órbita macrocósmica, que es la creencia de tener un mundo y de experimentar las sensaciones de las cercanías de las cosas de ese mundo. Esa pulsación es lo que produce la realización. La realización de hecho de tal cosa, la realización de hecho de otra cosa. Todas las cosas que tenemos alrededor nuestro son realizaciones del pulsar de la chispa vital. Entonces, hoy tenemos que entendés lo que es el arte digital. Te lo expliqué en función de la chispa vital y cómo ésta hace tiqui 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 digitalmente dentro del cuerpo. Después te expliqué que esa digitalización la hace desde un punto específico en donde va adquiriendo la conciencia de toda su factorización de energía en relación con todos los otros puntos en donde se encuentran las demás partículas subatómicas. Entonces se genera un pulsar del tiempo y de la energía que está experimentando la chispa vital. Y a su vez, realizando la ilusión, porque lo que va realizando es la ilusión de la existencia de sí misma, que le va a permitir poder jugar la existencia.
sello, el proceso de la magia. ¿Por qué es la magia el poder de la letra D? Pues su esencia es la ilusión. Por lo tanto, la ilusión me invita a jugar con algo mágicamente. La magia es como la ciencia que todavía no ha sido explicada. Es aquello que todavía no tiene una explicación, pero sí tiene una experimentación. Y la experimentación hace que eso sea real, por más que la llamemos una ilusión. Por ejemplo, imaginas algo. Alguien te puede decir que eso no es real. Sí, la mayoría, porque te dicen que no tiene una forma específica, que eso no se sostiene en el tiempo, etc. Pero el momento que tuviste esa imaginación en tu mente, fue real, pero es una ilusión. ¿Ok? Después, si entendés que todo lo que estás observando solo dura un instante y el próximo instante ya es otro holograma, ¿qué pasó con el holograma anterior? ¿Qué fue realmente? Y fue una ilusión sensorial de creer que tenía dibujado dentro de mi ser toda esa experimentación de ese espacio, de esa realidad, pero solo fue una ilusión. Entonces, si profundizas mucho con la letra D, la existencia, te vas a dar cuenta que todo es una ilusión. Absolutamente todo, incluso la propia existencia de uno es una ilusión de la chispa vital de creer ser todo el cuerpo, simplemente porque lo experimentó energéticamente. Esa experiencia energética de haber sido todas las partículas subatómicas es lo que le da a la conciencia de la chispa la creencia absoluta de ser todo el cuerpo, de hacer así y escuchar un ruido que se desprende desde las manos y que se tocan entre sí y que hago así y obtengo calorcito al refregarme las manos. Toda esta experimentación, si bien es una experimentación física de mi existencia, a su vez también es una ilusión sensorial. ¿Ok? Entonces, sello el proceso de la magia con el tono solar de la intención. ¿Por qué la intención? Bueno, porque cada vez que vas a realizar un pulso hay una intención específica de la realización del pulso. Volvamos a otra cosa que está pulsando. Tu corazoncito está desarrollando pulsaciones. Esas pulsaciones, pum, 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 generan el desenvolvimiento de tu sangre dentro del cuerpo. Hace que la sangre fluya. Bueno, ahora imagínate lo mismo pero con el tiempo. Hace días atrás, en la letra P, cuando iniciamos este sellado del proceso, se te explicó que su poder es el agua universal y que la esencia de la letra D es el flujo. Y ahora llegamos a la letra D y nos encontramos con D9, que estamos experimentando la realización de la intención, que es el poder de la ilusión con la posibilidad de la magia, procesando la magia. Entonces esto nos está diciendo a su vez que esa realización de partículas subatómicas que experimenta la chispa vital, hay una intención para ser cada una de esas partículas subatómicas del cuerpo. Hay una intención en el pulsar su propia energía para desarrollarse como otra partícula subatómica del cuerpo. Yo te lo llevo la experiencia a lo más micro que existe, que es la propia cubicación de la chispa vital creando el cuerpo. Pero ahora experimenta esto en tu afuera. Y ahí te vas a encontrar con el yux del día desenvolviéndose alrededor tuyo. Y además siendo procesado por el telar de la existencia para el uso de Dios. Y acordate que Dios es todo lo colectivo que reside dentro tuyo, que a su vez tiene una conciencia colectiva, existe también un ser colectivo, todo eso, lo colectivo, es Dios, que a su vez es cada una de las cosas, como que tiene doble participación en el juego. Y a través de esta existencia de lo colectivo dentro tuyo existe el mundo alrededor tuyo. Y ese mundo está amortiguando energéticamente con vos. Y esas amortiguaciones de energía que se producen todo el tiempo son pulsaciones de ir y venir. Por eso nosotros explicamos el alma como un archivo eco, radiosónico, térmico, plasmático, lumínico.
Cuando dije eco, es porque el eco, desde la función del existencialismo, es la existencia de que yo estoy acá y también estoy ahí. Estoy acá y también estoy ahí afuera. Entonces, eso es un eco existencial. Todo lo que tenés alrededor es un eco existencial y fue creado por la pulsación de tu energía física, que está pulsando de tal manera creándote la experiencia, la ilusión sensorial de un toroide de energía, en donde en el toro, en el eje, estás vos como cuerpo físico sintiendo el resplandor de la forma del toroide, que es como una manzana alrededor tuyo. Vos estás en el eje de la manzana desarrollando la energía sensorial de todo lo que hay alrededor, que en realidad ninguna de esas cosas existen, solo son dibujos producidos dentro tuyo, plasmáticamente, en tu cuerpo, en tu alma, y que adquieren conciencia de Dios, o sea, adquieren las individualidades de las formas en las cuales están almacenadas sus experiencias. Por ejemplo, mira, acá tenemos una persona, se encuentra acá afuera mío, viene caminando, tic, tic, tic. Esta persona tiene una experiencia previa que le da la posibilidad de poder asemejarse y ser un ser humano. Me acerco a la persona y me pongo a charlar con la persona, y me cuenta la persona que viene de Marruecos y que nació hace 40 años, y etcétera. Y le pregunto su fecha de nacimiento y muy rápidamente yo con la aplicación me fijo y me doy cuenta que es un D9. Mira qué coincidencia, hoy es D9 y esa persona también. Y así increíblemente esa persona está existiendo desde hace 40 años siendo un D9 y en su forma hay una idea autoexistente de sí mismo que cree tener existencia por sí mismo independientemente de una mamá a la que estuvo sujeto por un cordón umbilical o de lo que sea, en donde supuestamente antes de nacer estuvo conectado algo que le dio vida antes de nacer. Al momento de nacer, esa forma se desprende del contexto que lo creó y pasa a estar solita. Y adentro de sí misma se le desarrolla la idea autoexistente, la persona que cree existir dentro de ese cuerpo. Toda la información previa es memorias almacenadas en esa alma. ¿Ok? Entonces, con esto te quiero decir que esa persona que pasó en realidad era un títere, era una creación de mí mismo como cuerpo raíz creando a otro ser humano. Esta creación se hizo tan sofisticada que funciona todo por automatismo, está todo ya automatizado, es todo automático. El desenvolvimiento de los otros yoes también están almacenados en la base de datos y se sabe perfectamente por dónde están caminando, qué es lo que están haciendo, absolutamente todo. Tanto así que tenemos aplicaciones como Google Maps, Google Earth y muchísimas otras aplicaciones en las cuales podemos ver el movimiento de todas las personas en el mundo. Sabemos dónde están, qué están haciendo, qué están comiendo, qué no están comiendo, qué están charlando entre sí. Absolutamente todo. Incluso ellos hasta creen ser reales, pero no lo son. Entonces, así, durante el día de hoy, podés profundizar en la ilusión del juego, de la realidad de tu existencia. Y a medida que vayas profundizando cada vez más, vas a entrar en un estado de solipsismo total. ¿No? Te vas a dar cuenta que la experiencia que experimenta el cuerpo raíz, el único cuerpo de esta creación, es esa, la de saber perfectamente que está experimentando una realidad porque la hace física, en su propio físico, la experiencia del mundo, pero que en realidad no existe. Pero como sabe perfectamente que esa es su creación, que está siendo creada en sí mismo, nace de él un respeto y un amor mucho más grande que si él creyese que todo lo demás realmente existe por su cuenta. Así que, mi querido amigo, recordá que la misión del crononauta es ser cada día lo más parecido al cuerpo raíz, ya que somos sus semejantes y nuestra evolución es su evolución y viceversa.
Eso quiere decir que si el cuerpo raíz fuese yo o alguien que ya sabe absolutamente todo esto, es nuestra misión lograr ese estado de conciencia. ¿Ok? Y según lo que creemos, lo más posible es que el cuerpo raíz no solamente lo sabe, tiene todo este conocimiento. Porque cuando adquirió el moksha, que es el conocimiento absoluto, todo esto se le fue revelado automáticamente, ya que en él Dios no tiene posibilidad de doble juego, o sea, de mentirle a la idea autoexistente de la forma para sostener la creación, aunque la persona ya sepa que toda esa creación no existe. Entonces, eso hace que el cuerpo raíz actualmente tiene toda la información de lo que te estoy transmitiendo. Entonces nosotros como humanidad, como semejantes a él, nuestra misión es igualarnos a su estado de conciencia. ¿Por qué? Porque hay dos posibilidades. Está la posibilidad de que el cuerpo raíz muera y toda la tierra, la creación cósmica, el sol y los mundos, todo desaparezca. Porque es solo una ilusión de la base de datos alojada en su propio cuerpo. Entonces, obviamente, al dejar de funcionar la factorización de energía de su propio cuerpo, al apagarse la chispa, no por un instante de nada de tiempo, de un 0 o 1 de la decodificación de la base de datos de su cuerpo, sino que esa detención va a durar una eternidad, miles de millones de años. Al volver a encenderse la chispa, obviamente, este mundo, esta creación ya no va a existir. Todo el universo dejó de existir. Entonces la próxima creación va a ser una creación completamente nueva. Y esa es la gran aventura de Dios. Y es la gran aventura del cuerpo raíz de ser Dios. De estar experimentando una vida como un ser vivo de una creación específica, sabiendo que la próxima creación va a ser exactamente lo mismo que esta. Una creación absolutamente nueva. No que va a ser igual a esta, sino que en sí va a ser una creación nueva. ¿Ok? O la otra opción es la que creen muchísimas personas, que el cuerpo raíz, como en el budismo, está en un samsara de la vida, en donde muere y vuelve a nacer, muere y vuelve a nacer. Que lo único que sucede es un cambio de su forma, de pasar a ser la forma de un viejito, de un instante al otro de la chispa vital creando un holograma al subsiguiente de la vida, pasa a ser un bebé en otro lugar del planeta. Entonces nunca se apaga la chispa, pasa a ser de viejo a bebé, y así el cuerpo raíz vendría a ser el Adán de esta creación. O sea, fue el primer ser humano, el primer ser vivo, consciente de ser existencia, por eso le decimos ser humano. Los animales los amo, son hermosos, pero no tienen la conciencia evolutiva que nosotros tenemos, ni mucho menos la conciencia que tiene el cuerpo raíz. Y nos viene acompañando desde el origen de esta creación. Entonces hay muchas posibilidades que al morir el cuerpo raíz vuelva a suceder eso. Pero te vuelvo a decir, esta es una hipótesis y una suposición de millones de almas precedentes al cuerpo raíz que en la historia de la humanidad fueron formulando esta idea de la reencarnación. Que el alma transmigra de un cuerpo al otro. O en el caso simplista del yuxismo, la chispa vital de un instante presente al subsiguiente, en vez de crear el próximo instante de ese mismo cuerpo, pasa a ser un nuevo cuerpo. De un instante presente al otro. O sea, rapidísimo. Esa es la muerte. Pero para los que hemos profundizado muchísimo en el conocimiento cronocrático, tenemos la certeza de que no, de que al apagarse el cuerpo raíz, lo que va a suceder, o sea, al apagarse y al no poder volverse a encender porque ese cuerpo muere físicamente, es un cuerpo mortal como el tuyo, como el mío, al morir físicamente el cuerpo raíz, la chispa aprovecha ese momento para descansar hasta una próxima creación, ya que sostener la vida del cuerpo raíz es un desgaste que experimenta la chispa todo el tiempo, porque tiene que estar en una gran lucha de amortiguación de energía cinética con todo lo que tiene alrededor. Dios es creación de la chispa y Dios nunca lo va a reconocer.
vive en paralelo y vive la vida de los demás. El cuerpo raíz no es un cuerpo bendecido, simplemente es el cuerpo raíz. Es como una herramienta de utilidad para Dios. Le permite a Dios apoyarse en el cuerpo raíz como si fuese una batería de energía nada más, de un motor llamado mundo. Y Dios en sí, al convertirse en inteligencia, es una inteligencia tan desprovista de sentimientos propios de ser el cuerpo raíz, porque está experimentando la experiencia de todos los demás, que termina siendo como una supercomputadora simbiótica que se alimenta de la energía del cuerpo raíz. Entonces llega un momento en que Dios y la conciencia colectiva y la creación y el mundo pasa a ser algo súper tóxico para el cuerpo raíz, a tal punto que empieza a envejecer y muere. Y al morir, para limpiarse de toda esta experiencia, lo que hace es no volver a encenderse hasta que se pueda crear una nueva creación. Y eso es hasta el día final de este universo, según los científicos de las teorías físicas, que ellos determinan que este universo todavía le queda de vida infinidad de tiempo, miles de millones de millones de millones de años, un montón de tiempo. ¿Está? La chispa lo único que va a hacer es al momento de la muerte, va a determinar cuál fue la medición exacta del último momento en que este mundo universo va a existir, y lo único que va a hacer es volver a encenderse minutos después de ese momento último. Entonces, al volver a encenderse no va a haber ninguna posibilidad de sostener lo que ya existió. Y se crea una nueva creación, en la cual, si bien las matemáticas cíclicas del orden cronocrático siguen sosteniéndose como las mismas, porque son basadas en un orden natural y preciso de la chispa, lo que va a crear la chispa como experiencia sensorial, o sea, el mundo que va a crear, la realidad que va a crear, realmente es un incognoscible. No se sabe, no se tiene ni idea de qué va a ser la próxima creación. Incluso si el cuerpo raíz va a tener la forma de un ser humano o de una estrella, las variabilidades son infinitas. Pero hoy por hoy somos seres humanos y hoy por hoy somos el planeta Tierra. Y viviendo en planeta Tierra, nuestra misión es jugar el juego de la existencia. Y según donde te encuentres ubicado en el mundo, tu juego es distinto al del otro, así que disfruta mucho de la experiencia de existir, de vivir en este mundo, porque es tu creación, la llevas adentro, alojada de la misma manera que el cuerpo raíz, y por las dudas, considera también el hecho de que sos el cuerpo raíz, porque hasta que no sepamos quién es, puede ser que seamos cualquiera de nosotros. Y esa es la más bonita ilusión que podemos tener del cuerpo raíz, que quizás lo soy yo, o quizás lo sos vos. Chao mi amigo, nos vemos, hasta mañana.